Vamos a conversar ahora con la presidenta del Parlamento. Está con nosotros la congresista Mirta Vázquez por una preocupación que hay en el Parlamento, en especial en la mesa directiva, porque pareciera que a raíz de los últimos acontecimientos se ha visto como una suerte de oportunidad para intentar destituir a la mesa directiva, censurar a la mesa directiva, y la presidenta Mirta Vázquez ha señalado que esto sería un acto irresponsable. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación que en este momento se está viviendo en la interna del Congreso de la República y las razones que se aducen o la información que usted maneja de estos intentos que aparentemente son reales por censurar a la mesa directiva? Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, yo creo que es evidente que desde que esta mesa directiva ha entrado a conducir el Parlamento, hemos tenido casi de manera permanente, de parte de un grupo de parlamentarios, una amenaza de censura que ha sido constante, ¿no? Sin embargo, en los últimos días nosotros sí hemos notado que se han exacerbado aún más estos ánimos de parte de estos mismos grupos. El día de ayer, por ejemplo, en la sesión del Pleno, se han vertido una serie de insultos, improperios, acusaciones infundadas en contra de la mesa. Y yo sí quisiera en este momento hacer un llamado a la serenidad a todos mis colegas. Miren, yo creo que hay grupos políticos que están promoviendo esto, felizmente no es la mayoría, y que en realidad uno dice, a lo mejor se quieren enfocar en sus objetivos políticos, pero nosotros estamos en un momento en que la crisis realmente en el país es lo que nos debe en realidad concentrar, ¿no? Estamos en una crisis de grandes magnitudes. El día de hoy hemos tenido 252 muertos en el país, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Como Congreso tenemos la alta responsabilidad de en este momento asumir un rol de investigación y fiscalización frente a esta situación tan grave que se ha presentado. Entonces, yo diría, hagamos un llamado a los colegas, a los congresistas. Creo que lo que más necesitamos en este momento es sensatez, porque el Congreso tiene un rol muy importante. La ciudadanía está esperando que nosotros respondamos como en realidad debe ser en este momento de crisis. Yo saludo que hayan varias bancadas en la tarde del día de hoy, han salido una serie de pronunciamientos de varios colegas de las bancadas. Yo saludo eso, rechazando esta censura, porque yo creo que la mayoría del Congreso felizmente está consciente de que a esta crisis sanitaria no le podemos sumar una crisis política que además no tiene ningún sustento, Mávila, y yo quiero ser enfática en eso. No hay ningún sustento para que nos estén llamando o a dimitir o diciendo que nos van a censurar. No hay nada que realmente pueda cuestionar nuestro accionar, que hasta este momento ha sido lo más democrático posible. Sí, es cierto. Ahora, ¿cuál cree que es la motivación detrás? Si usted dice que mantener un mínimo de estabilidad en el Congreso y en todos los poderes en general es importante y proponer una censura sería irresponsable, ¿por qué entonces este afán? ¿Cómo lo explica usted y de dónde viene concretamente, por favor? Bueno, en realidad habrían varios factores sobre los que podríamos especular. Digamos, estamos en un momento político también y hay varios partidos que tienen a congresistas que obviamente están siempre, no ahora, sino en estos últimos días tratando de capitalizar cualquier escenario políticamente. Hay la posibilidad de que se esté respondiendo también a una serie de procesos que van avanzando. Nosotros como mesa directiva hemos impulsado en estos últimos meses que se desarchiven investigaciones que estaban por muchos meses estancadas. Ya por ejemplo, hablemos de casos particulares, mencióneme algunos, los que vengan a su memoria más rápidamente.
Por ejemplo, hemos nosotros ya aprobado la acusación constitucional contra Inostroza y todos los miembros del ex-CNM. Ya hemos agendado también para que se vea en la comisión permanente el caso del congresista Alarcón. Son factores que a lo mejor son coincidencia, pero yo no quisiera pensar que esto es una reacción a el avance que la mesa directiva tenemos de manera decidida respecto a la lucha contra la corrupción, ¿no? Muy bien. Ayer que conversábamos con el doctor Burga al respecto, con el congresista Burga, él decía que esto no tendría ningún impacto en la conducción del Ejecutivo. Es decir, el cambio de mesa directiva no afectaría a la conducción del Ejecutivo, lo único que cambiaría es las vicepresidencias, porque en teoría usted, digamos, todavía seguiría siendo vicepresidenta del Parlamento. Y el presidente Sagasti, un presidente encargado, pero porque es presidente del Congreso. Una condición fundamental para que nosotros como Parlamento podamos ejercer nuestra labor de fiscalización y de control político frente al Ejecutivo es mínimamente tener una condición mínima de gobernabilidad interna, ¿no? Y en este momento, pues, si están amenazando ciertos parlamentarios con censuras, etcétera, nos distraemos de la labor que tenemos que hacer. Si cambiamos la mesa directiva en este momento, generamos una inestabilidad que afecta el rol que el Congreso debe cumplir. Yo creo que es muy irresponsable decir no va a pasar nada, es lo mismo que decían con el tema, por ejemplo, de vacar a un presidente, decían, pero eso es cuestión simplemente de cambiar, no todos los procesos que están en marcha, en curso de una institución se paralizan, de alguna manera se genera una obstrucción. Entonces, por eso yo hago un llamado a la reflexión, tenemos que más bien generar condiciones de unidad, de mínimos consensos dentro del Congreso. Yo creo que esa es la apuesta, felizmente, de la mayoría, ¿no? ¿Y a quién le diría particularmente, y yo de verdad le pido eso, estamos hablando de las bancadas ¿de qué partidos? ¿UPP? Bueno, miren, porque me ha mencionado el caso del congresista Alarcón. Estamos hablando de UPP, estamos hablando de Acción Popular. El día de ayer el señor Burga era uno que no veía con total desacuerdo la posibilidad de un cambio en la mesa directiva y decía porque no se han conducido y vinculaba lo que está ocurriendo hoy con lo que él cree ha sido una defensa del señor Vizcarra en su momento, en el momento de la vacancia. Entonces, lamentablemente, la sensación que hay desde fuera del Parlamento es que aquí hay una suerte de competencia o de, ¿no? Hay dos bandos enfrentados desde el momento mismo de la vacancia. Ayer, por ejemplo, el señor Burga decía, es lo que le corresponde a los morados, hacer un mea culpa, no pueden participar en la investigación contra Vizcarra porque ellos han estado del lado de Vizcarra y no apoyaron la vacancia a este señor que ha demostrado claramente ser un inmoral. ¿Cómo analiza usted la exclusión, por ejemplo, de dos bancadas de la formación de esta comisión que investiga al expresidente Vizcarra por el caso de las vacunas irregulares, de la vacunación irregular? Mira, dos cosas al respecto, ¿no? La primera es que yo creo que enfrascarnos en esa discusión de quién tuvo la razón en la vacancia y quién no, es una discusión que distrae mucho los objetivos que tenemos en este momento. Yo eso realmente de alguna manera cuestiono, porque desde mi punto de vista, el día de ayer, por ejemplo, había muchos aportes de varios congresistas respecto a cómo deberíamos conducirnos con esta comisión investigadora, pero había un grupo que estaba exaltando, digamos, su votación para la vacancia. Ese es un tema que realmente yo creo que es que en este momento nos distrae, no se debe discutir porque nadie va a ceder a decir que se equivocó, digamos, al tomar esa decisión. Pero usted ha dicho que la mayoría, perdóname que le interrumpa ahí, pero el hecho de que la mayoría, como usted ha señalado, no esté de acuerdo, ¿no le da algún tipo de tranquilidad? Porque necesitarían una cantidad de votos si se le quisiese destituir o censurar. ¿Usted cree que se llegaría a la cantidad de votos que se requiere para proceder con la censura? Por eso le preguntaba en un inicio los ánimos en el Congreso, por dónde se inclinan y cuál es su preocupación.
Y lo respondo con datos objetivos, porque el día de hoy, por ejemplo, bancadas como FREPAP, como Alianza para el Progreso, bancadas como el Partido Morado, Frente Amplio, concretamente todas esas bancadas en su integridad han dicho: nosotros no vamos a apoyar ningún proceso de desestabilización. Haciendo números, realmente los señores que están proponiendo esto quedan muy en minoría, ¿no? Entonces, nosotros en este momento estamos tranquilos respecto a este tema, pero sí, eso no nos impide llamar la atención. Nuestro rol, mi rol como presidenta, es que realmente en esta nueva etapa que la gente nos confió al Congreso, podamos responder de manera adecuada, que sobredimensionemos bien la crisis que tenemos, las consecuencias que pueden venir, los muertos que ya tenemos. Ahí tenemos que cumplir un rol el Parlamento. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y voy a seguir insistiendo mucho, porque creo que en este momento no hay ninguna, ningún fundamento para que alguien pueda decir que esta mesa directiva se vaya. No hay ningún fundamento, ¿no? Uh-huh. Y a ver, esta moción de censura es real, entonces. Circuló un borrador que alguien dijo: esto no se sabe de dónde salió. ¿Ese documento en algún momento usted llegó a corroborar que era real? No, realmente yo tengo que decir que de manera formal esto no ha ingresado todavía, digamos, al Parlamento. Eso no quita con que mañana se pueda presentar, etcétera, o los próximos días, pero lo que hay hasta el momento son estos gritos destemplados que se producen en el Congreso cuando tenemos pleno, y yo sí quisiera también dirigirme a esos parlamentarios que tienen este tipo de formas que son absolutamente irrespetuosas. Una cosa es pues diferir, que no tener los mismos, no estar en la misma línea, digamos, siempre en determinados temas. Otra, faltar el respeto. Claro. Y lo que hemos visto en los últimos plenos es una falta de respeto absoluta que realmente nosotros hemos llamado la atención. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Eso ha habido, más los rumores de que ya la censura está lista, de que incluso se está diciendo que esta censura en realidad se está negociando, pero son rumores. Yo creo que no es cierto, y he hablado con la mayoría de portavoces que la verdad están preocupados también por el tema y por lo que significa esto de cara a la población, la imagen que damos hacia afuera a la población como Parlamento. Yo creo que eso nos preocupa mucho también. Ya, correcto, la entiendo. Mañana me imagino que usted también continuará conversando para asegurar un apoyo a la mesa directiva. Nosotros estamos constantemente en conversaciones con diferentes voceros y parlamentarios, y creo que sí, una cosa que nosotros instamos es a que tengamos mínimas condiciones de gobernabilidad y que de verdad pongamos pare a estas conductas realmente de falta de respeto entre nosotros mismos. Gritar no es sustentar, no es parte de un debate, las majaderías de mucha gente. Creo que eso hay que pararlo. Este Parlamento tiene que mostrar que tiene decencia incluso para debatir y para diferir, ¿no? Nosotros no descartamos en que no podemos estar de acuerdo, y la democracia es eso, tener diferentes posturas, pero saberlas defender de la manera más adecuada, ¿no? De acuerdo, le agradezco mucho a la presidenta del Congreso que haya estado con nosotros expresando aquí esta preocupación por la posibilidad de que se presente una moción de censura y de que esta cuente con el apoyo de algunas bancadas, y que detrás de esta moción de censura haya intereses, oscuros, debido a las investigaciones que se ha procedido a acelerar o a darles trámite, como el caso Inostroza o el caso Alarcón. Muchísimas gracias a la congresista Vázquez.